El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Buenos días a todos, pueden sentarse por favor. ¿Cuál es la necesidad de nuestro querido Pedro de irle a preguntar al Señor sobre cuestiones casi matemáticas? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta dónde tengo que estar con tanta paciencia? Yo creo que a lo mejor como Pedro, más bien como nosotros, Pedro fue a preguntarle esto a Jesús como para que le diera por su lado. Como cuando nosotros platicamos y decimos: es que todo tiene un límite. Y claro, pues si tú me estás diciendo cosas de ese tipo, pues a mí qué más me queda más que decirte: sí, efectivamente, todo tiene un límite. Y ahí nos empezamos a autocompadecer. Seguramente pudo haber tenido una génesis este acontecimiento de la pregunta de Pedro, como génesis ha de haber tenido otra discusión más entre ellos. ¿Recuerdan cómo a veces los apóstoles en algunas ocasiones se han detenido y han discutido que quién es el más importante, que cuál es el que le toca estar a la derecha, cuál es el que le toca estar a la izquierda, quién es el que de entre nosotros debería de tener más privilegios? Y cuando entra uno en ese tipo de intríngulis, pues empiezan luego las discusiones, nos empezamos a exaltar y seguramente discutieron. Puede ser que eso haya sido el origen de su pregunta. Pedro acude al maestro para que le dé la razón y se encuentra con una enseñanza que junto a nosotros nos va a poner los pies en la tierra. No, Pedro, escucha un poco, y les comienza a platicar esta hermosa parábola que muy bien le podríamos llamar la parábola de la desproporción.
ya que aquel empleado del rey, de acuerdo a lo que nos platica el mismo Jesús, le debe a su patrón, a su señor, nada menos que 10,000 talentos. Una cosa que la verdad da miedo. Para darnos una idea, Herodes el Grande, el riquísimo y asesino Herodes el Grande, ganaba 1,000 talentos al año. 1,000 talentos al año, entonces él le debe 10,000 talentos. ¿Ustedes creen que un trabajador, por más alto nivel que haya sido, que estaba en el gabinete de este rey, pero por más que tú seas de alto nivel, ¿a poco vas a ganar tanto? Tú vas a ganar más que Herodes, que es nuestra autoridad. Andaba en malos pasos, definitivamente. Pues andaba vendiendo en Malinalco, yo creo que por ahí alguna casa, andaba vendiendo respiradores a muy alto costo, andaba vendiendo por ahí huachicol, andaba pues traficando con la autoridad que tenía seguramente. Más o menos serían como 600 veces 100 denarios. O sea, es muchísimo dinero, pues por eso es la desproporcionalidad. Eso de que espérame y yo te lo pagaré todo, pues eso es un decir. O sea, ¿cómo le vas a pagar todo esto que tú le debes a tu patrón? Por supuesto que no puedes, ni volviendo a nacer lo pagas. Y en el hecho de que tú tuvieras 12 años, pero si te faltan 20 para despedirte de esta vida, pues no pagas ni trabajando las 24 horas del día. Increíblemente, lo que sucede es que aquel rey, aquel patrón, no solamente le tiene paciencia, sino que le perdona la deuda. Ya estaban los criados por ir por la señora, por la esposa, por los 14 hijos que tenía seguramente, los legales y los no legales, los tiros al aire también se iban, como esclavos, para que su papá pudiera pagar pronto todo lo que debe. Pero resulta que él no solamente le tiene paciencia, sino que salda la cuenta. Dice, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Por todo lo que hemos vivido, por los negocios que hemos hecho juntos, no solamente te voy a tener paciencia, sino que te perdono todo. Incluso hasta te voy a mantener el trabajo. Cuando el Señor nos cuenta esto, la segunda parte también es muy conmovedora, porque a la salida, aquel perdonado, que por cuestiones prácticas, obviamente no son políticas, por simples cuestiones prácticas le vamos a llamar Emilio. No se apellida Lozoya, no, nomás Emilio, nomás se me ocurrió, es así. Resulta que Emilio a la salida se topa con un conocido que solamente le debe 100 denarios. ¿Cuánto es 100 denarios? Lo equivalente a 3 meses de salario de un jornalero. Eso no es mucho, realmente ese con paciencia, tenle paciencia un poquito y te lo va a pagar. Tomándolo por el cuello, dice el Evangelio, que por poco lo mata al reclamarle que le pague todo lo que le debe. Y le suplica, Emilio, tenme paciencia, llora, le platica la historia para poderlo conmover, y Emilio no se conmueve. ¿Cuál es el problema de base, hermanos? ¿Acaso la amnesia? ¿El problema de base será la ignorancia o más bien la ingratitud y la falta de voluntad? Emilio, por llamarte de algún modo, eres un malagradecido. Él no ha entendido que le toca hacer exactamente lo mismo que el rey hizo. Qué bueno hubiera sido que al ser perdonado, él mismo hubiera destruido los documentos donde constaba que su colega tampoco le debía nada. Emilio, tú quisieras, como decimos en el pueblo, chiflar y comer pinole. Tú quisieras estar tocando las campanas y al mismo tiempo ir en la procesión. Pero no, eso no se puede. Debes entender que el perdón se reparte lo mismo que el pan. Porque vivir juntos, ser compañeros, significa justamente eso, compartir el pan. Y tú
no estás viendo a los demás como tu compañero de vida. Salir, hermanos, de un confesionario contentos porque el sacerdote solamente me dejó 3 Aves Marías, es ignorar que la cuenta no se cierra desgranando rezos. Yo no lo digo muy seguido, más o menos como cada 2 años, y ahora tocó. No crean que se me olvida. Cuando ustedes vienen y ustedes salen perdonados, denle gracias a Dios. No crean que a mí o a otros compañeros se nos olvida la penitencia. Ojalá que quede muy claro que nuestra penitencia, ya no esperen que yo les diga 3 Padres Nuestros y 40,000 Aves Marías. ¿Saben cuál es nuestra penitencia? La de ustedes y la mía, cuando ya también voy a confesarme con otro colega. Nuestra penitencia natural es que yo también tengo que perdonar a los demás. Pero es que padre, mire, es que usted no sabe qué sangrona es esta mujer mía. Es que usted no sabe lo pesado que es mi compañero de trabajo. La historia es muy concreta y muy clara, la de hoy. No pensemos que desgranando rezos vamos a saldar la cuenta que el Señor nos tiene. Una persona que es perdonado se convierte en un distribuidor de perdones hacia los demás. Uno que perdona no es un héroe, es un simple discípulo de Jesús, que va aprendiendo el ABC de lo que significa ser cristianos. Yo entiendo que hay cosas muy, muy serias que ustedes necesitan, quizás alguno de ustedes necesita perdonar. Yo no estoy, por supuesto, en condición de decir nada, ¿verdad? Pero vamos a platicar un poco. Si nosotros vamos a necesitar en algún momento de la vida perdonar algo verdaderamente grave, muy grave, que nos lastima, nos hiere en lo profundo, tenemos que irnos acostumbrando. Y eso se logra solamente a través de los perdones pequeños de cada día. Cosas que no pasa nada, pero esa se convierte en una actitud de tu vida. El ir perdonando cosas pequeñitas te va dando la condición en algún momento de perdonar cosas grandes. Si usted no está acostumbrado a decir lo siento, perdóname, discúlpame, si esas palabras no están tan en nuestro abecedario, no están en nuestro sistema, va a ser muy complicado que cuando nos encontremos ante una cosa grave, nosotros estemos en condición de perdonar. Para cerrar la reflexión de este domingo, y para quienes en sus 5 minutos libérrimos o de libres pensadores digan que ellos no necesitan del perdón de Dios porque dicen que ellos mismos se la arreglan con Dios directamente, así como full injection, ¿verdad? Como las camionetas. Pues felicidades, qué bueno que ustedes se arreglen con Dios directamente. Aténgase al caldo y no ponga frijoles, ¿verdad? Nada más que cuando ya esté boqueando, ¿verdad? En la clínica 50, en los últimos 5 minutos no vaya a estar dando guerra que quiere un sacerdote. Tenemos toda la vida para estarnos perdonando los unos a los otros, para expresamente decirle a la persona, en ocasiones nos da la oportunidad el Señor de disculparnos con aquellos a quienes hemos ofendido. Y también para no ponernos tan soberbios y poder dar el perdón a los demás. Bueno, pues aquellos que dicen que confesarse con otro igual o peor que yo de pecador, también tienen razón, uno es más pecador que ustedes. Pero qué bueno sería que le piensen un poquito, porque no vaya a ser que por mi vida, por mi terreno, tomando como nuestra vida como un terreno, esté pasando un ducto de misericordia grandísimo y yo esté tapándole el paso para que la misericordia de Dios corra hacia los demás. Ni me perdono a mí mismo, ni acepto el perdón de los demás, pero tampoco soy capaz. Yo estoy bloqueando el torrente de misericordia que Dios hace pasar a través de mi vida. Eso, hermanos, es comportarse como el personaje del Evangelio del día de hoy.
al cual hemos bautizado con el nombre de Emilio. Ojalá que no emiliemos nosotros, ¿eh? Hay que entender que si somos perdonados, lo que nos toca a nosotros es también ser sumamente misericordiosos. Así sea. ¿Pueden sentarse, por favor?